Hoy vamos a tocar dos temas que se relacionan, se complementan y se reflejan entre sí. Uno es la desmesura y el otro es la anomia. Ambos tratan de límites, de medidas. La desmesura es la falta de medida, de mesura, de límite. Y se puede aplicar tanto a individuos como a sociedades, aunque generalmente, según mi entender, es más usado para hablar de individuos. Un individuo desmesurado puede decir ante cientos de miles de personas o millones de personas que México tiene el mejor sistema de salud del mundo, aunque sepa que está mintiendo y aunque sepa que los que lo escuchan saben que lo hace. Y puede de la nada sacarse una consulta a mano alzada sin ningún rigor, para luego utilizarlo como argumento en uno de los mayores desencuentros que hemos tenido en nuestra relación con Estados Unidos. Y además termina dándole clases de historia de Tocqueville y de su sistema de justicia sin conocer ni uno ni otro ni haber leído a Tocqueville. En otras palabras, es una persona sin límites, desmesurado. Y por lo tanto, es entendible que diga al diablo con las instituciones, porque las instituciones son límites. La anomia, por anomia se entiende la ausencia de normas, pero Durkheim le dio un significado diferente al vocablo. Durkheim desarrolló un análisis sociológico del suicidio e incluyó en él el suicidio anómico. Veamos cómo lo desarrolla. Los individuos no nos bastamos por nosotros mismos. Para satisfacer nuestras necesidades, inclusive las más elementales, las biológicas, necesitamos de otros. Pero los satisfactores que encontramos en la sociedad son finitos, en tanto que nuestras necesidades son insaciables. Y aquí encontramos otra vez la presencia de límites, de medidas. Pues bien, en toda sociedad encontramos lo que se llama un coeficiente de bienestar, que marca un límite superior y un límite inferior dentro del cual nos podemos mover con tranquilidad. Ese coeficiente, por supuesto, es diferente en la Lacandona que en Polanco, en Nueva York que en La Habana, o en la colonia Roma y la Condesa. Y no estamos hablando de límites legales, sino de máximos y mínimos de bienestar que son aceptados por la sociedad. Y límites que marcan el máximo de ambición posible hoy y aquí y el piso más bajo al que se puede caer con seguridad. Y entre esos límites me puedo desarrollar tranquilo y activo, gozar mis triunfos y soportar mis catástrofes. Porque hay una cierta armonía entre mis expectativas y temores y mis riesgos y el ambiente en el que me desenvuelvo. Pero cuando esos límites se rompen, el individuo se enfrenta al infinito y al vacío. Partamos de que todo límite es seguridad. Cuando uno le dice al niño, no metas la mano al fuego, no pintes en las paredes, el niño sabe que dentro de ese límite todo lo demás lo puede hacer. Y eso le da seguridad y le da confianza. Pero cuando esos límites desaparecen, cuando el techo vuela por los aires y se cae el piso, y no sabemos hasta dónde podemos llegar hacia arriba, como por ejemplo el joven que se mete al narcotráfico y que de la noche a la mañana tiene riquezas y vidas a su disposición, tiene una libertad sin freno y un poder sin límites, pero que no se traducen en gozo, sino en angustia. Y lo mismo pasa hacia abajo, cuando se desfonda nuestra economía, como país o como familia o como persona. No sabemos qué tan profundo y oscuro vamos a caer y por cuánto tiempo. No conocemos el fondo. Ya no es un problema de perspectivas, sino de ausencia de perspectivas, de ausencia de horizontes. Estamos ante un infinito. Y en estos casos, además, también se borra la frontera entre el bien y el mal, entre lo permitido y lo prohibido, entre la verdad y la mentira. La esperanza no haya asidero para poderse medir. Y hacia arriba las mismas exigencias hacen imposible la satisfacción.
Y sin satisfacción verdadera, la exigencia se convierte más que en un apetito, en un aguijón, en un tormento, en un suplicio. Y sin reglas, la lucha no conoce humanidad, no conoce compasión, es sanguinaria, desalmada. Pues bien, una sociedad enferma, al igual que un individuo enfermo, puede perder sus límites, su mesura. Y aquí es donde desmesura y anomia se dan la mano. El desmesurado que ayer mintió diciendo que México tiene el mejor sistema del mundo, hoy puede decir que no es cierto, que mintió y que sabía que estaba mintiendo, pero no se disculpa. Al contrario, inventa otra mentira. No, lo hice adrede para hacer enojar a mis enemigos, para darles miga, para que tuvieran de qué hablar. Y no obstante confesar su mentira, los que ayer le aplaudieron a sabiendas de que estaba mintiendo, hoy, a sabiendas de que lo vuelve a hacer, le vuelven a aplaudir. Y aquí se junta la desmesura del individuo desmesurado con la anomia de una sociedad, o al menos parte de ella. Veamos otro caso en donde se le ha volado el techo al individuo. Noroña, que es un desmesurado en sí mismo desde siempre, se le presentó ahora un fenómeno de anomia dentro de una sociedad que le ha permitido llegar a donde nunca jamás creyó poder llegar. Y hoy está obligado a exigir más y más y más, y a reinventarse. Ahora quiere ser Churchill y de Israel, el gran parlamentario de México. Esto va a ser muy divertido, por cierto. Hay una diputada que se le conoce por sus viajes en aviones oficiales y por una jirafa, que su primer acto fue regañar como escolapios a sus pares, diciendo que eran flojos y que no sabían leer. De una manera más histérica que histriónica, por cierto, pero sin dar un solo argumento a favor del dictamen, que para eso se trataba, no para que regañara a sus pares, sino para que hablara a favor del dictamen. ¿Y qué me dicen de Lenia Batres? Ya se siente Juana de Arco de la justicia en México, cuando no entiende ni la O por lo redondo de la ley y de la justicia y de la seriedad y de la dignidad. Y de nuestros diputados en la Magdalena Michuca como hormigueros, jugando al constituyente permanente en caos, como hordas de mercenarios en invasión, en botín y festín, en expoliación y en tierra quemada, en caos y en banalidad, en marabunta que lo retrata. Porque lo que hoy vivimos es un cóctel de desmesura y anomia. Desmesura del poder y profundas crisis política, social y económica de la nación que se dieron la mano para desmesurar también a México todo como sociedad. Y hoy vemos, por un lado, a sujetos desmesurados en su ser, que se sienten dueños de México, de la historia y de los mexicanos, y que hacen unas exhibiciones de su diminutez en su papel de senadores, de gobernadores, de diputados, de alcaldes, de fiscales, de voceros. Pero por otro lado también vemos a una sociedad desmesurada, en donde todos quieren ser lo máximo y al mismo tiempo tememos caer a los infiernos que nos esperan. Durkheim desarrolló la anomia para explicar el suicidio anómico de un individuo en un medio social que ya no lo contiene, porque ya no le es viable ni vivible ni estructurable. Pero nosotros también podríamos pensar en un suicidio anómico no de individuos aislados, sino de la sociedad en su conjunto, por una desmesura como la que hoy vemos y vivimos, sin al menos al día de hoy, aquí y ahora, ver límite y final próximo.